El tema de hoy día corresponde a la rotura prematura de membranas y el segundo tema es corioamnionitis. Vamos a tratar de definir lo que es ruptura prematura de membranas, la frecuencia, los factores de riesgo. Vamos a abordar la fisiopatología, la clasificación, diagnóstico, manejo, tratamiento, complicaciones y terminamos con prevención y promoción. Estos dos temas, RPM y corioamnionitis, están siempre ligados, porque a partir de una ruptura prematura de membranas, tenemos nosotros, luego de un inadecuado manejo de repente del cuadro, una complicación que es la corioamnionitis. Y ambos son importantes por la siguiente razón. Primero, la ruptura prematura de membranas constituye una de las principales causas de morbilidad materna y fetal. En un estudio que hiciera el Instituto Materno Perinatal Maternidad de Lima hace algunos años, encontró que dentro de su casuística, sus pacientes que atienden el día a día, en esa revisión y en ese estudio, tenemos nosotros que la primera causa de morbilidad materna era el RPM. Y esto es un reflejo porque la Maternidad de Lima es una institución que concentra la patología que viene de todo el país. Es decir, que nos está revelando lo que es el Perú desde el punto de vista sanitario en relación a salud materna. Y entonces la primera causa era el RPM. Y esto ocurre en la mayor parte de instituciones. La primera entonces es la complicación en el curso del desarrollo de la gestación, la ruptura prematura de membrana. Y en segundo lugar es importante la corioamnionitis, porque la corioamnionitis genera una infección severa que nos lleva a la paciente a una sepsis, a una periperitonitis primero, a una sepsis y a la muerte posteriormente. O en todo caso, quedan secuelas para toda la vida. Cuando producto de una infección hay problemas de carácter infeccioso que invade toda la cavidad pélvica abdominal y entonces al invadirse de pus la cavidad pélvica abdominal quedan adherencias, quedan secuelas como expresión de la infección previa que ha existido y que es de por vida. Bien, dentro de ese marco entonces de la importancia, debemos nosotros mostrar a todos ustedes, ¿no?, que las membranas amnióticas constituyen una estructura que envuelve al feto. Acá tenemos, ustedes están observando la presencia del amnios, ¿no?, que envuelve al feto, ¿no? Y por otro lado tienen la otra capa que está en relación con la placenta y que nos permite mostrar a todos ustedes que esta membrana ovular constituye una estructura de defensa y protección fundamentalmente durante el curso de la gestación, ¿no? Y que en esta estructura que ustedes aprecian, miren, hay una zona que se muestra hacia la parte inferior, hacia el cuello, hacia el cervix permeable, que constituye zona de menor resistencia y que este puede ser el lugar por la presión y menor resistencia, y cuando hay factores asociados se produce la ruptura a este nivel. Pero también existen cuadros
que genera por alguna razón en otra área más superior, ¿no? Por acá, por ejemplo, ¿no? Y constituye una ruptura prematura alta. Entonces, la ruptura prematura, la rotura de la bolsa de las aguas, puede ser acá, cerca al cervix, y se llama ruptura prematura baja. Y cuando es en un nivel más superior, no se observa, no se aprecia generalmente, es ruptura prematura alta, ¿no? Acá tienen ustedes otra lámina para mostrar una membrana rota, miren ustedes. La zona que se expone al cuello uterino, ahí se rompe y fluye líquido amniótico a través del cervix, ¿no? Conforme pasan los días y las horas, esto se incrementa y ante un espacio abierto constituye el riesgo de infección, porque como todos ustedes saben, el cuello está en relación con la vagina y en esta zona entre el cuello y la vagina existe una serie de gérmenes que pueden ingresar y que pueden ascender. Y acá tienen ustedes una lámina que les muestra la estructura de la membrana amniótica, ¿no? Tienen ustedes acá el amnios, la estructura del amnios, y tienen acá la estructura del corio, ¿no? Nos interesa acá a nosotros revisar la estructura del amnio. Miren ustedes, tienen un epitelio, una membrana basal, una capa compacta, una capa fibroblástica y una capa intermedia esponjosa. Pero por otro lado, esta lámina nos permite mostrar a ustedes que en el amnios hay la presencia de la fibronectina. La fibronectina es una glicoproteína y esta glicoproteína entonces está en esta estructura que es la composición de la matriz extracelular en la estructura del amnio y que últimos estudios, en los últimos años se le ha dado una importancia enorme en la predicción del riesgo de parto prematuro. Es decir, la detección o la determinación de esta glicoproteína se emplea para predecir el riesgo de parto prematuro. Y cuando ustedes escuchan a predecir el parto prematuro, también con la fibronectina y la medición de la longitud del cuello uterino, estos dos elementos son elementos que actualmente se están usando mucho en la predicción del parto prematuro, ¿no? Entonces tienen dos elementos acá para considerar en lo que es predicción del parto prematuro, porque un parto pretérmino o una ruptura de membranas resulta de repente criterios y conceptos muy tardíos y donde a veces muy poco se puede hacer. Pero cuando se habla de prevención, cuando hay que hacer predicción, anticiparse, se resulta entonces que hay que tener en cuenta en el campo obstétrico, en el campo materno-fetal, la importancia que tiene en la predicción, por un lado, la determinación de la fibronectina, y por otro lado, hablando ya de parto pretérmino, la predicción midiendo la longitud del cuello uterino. Entonces, esto para señalar en la composición del amnios la importancia de esta glicoproteína. Luego de lo explicado, entonces, podemos nosotros desde el marco conceptual
establecer que la rotura espontánea, que el RPM, la ruptura prematura de membranas, es la rotura espontánea de las membranas coriamnióticas que se producen antes del inicio de la labor de parto, en una gestación mayor de 22 semanas. Entonces, tenemos que tener muy en claro que a veces en obstetricia se utilizan mucho las siglas, se pone RPM nada más, pero cuando hablamos de RPM genera una confusión toda vez que hay la necesidad de hablar de ruptura prematura de membranas o ruptura precoz de membranas. ¿Cuál es la diferencia? La ruptura prematura de membranas es la rotura que se produce antes de iniciar la labor de parto. Y ruptura precoz de membranas es la ruptura que se produce en la labor de parto. Ambos son RPM, no se vayan a confundir. Entonces, si hablamos de prematura, es este compromiso, este problema que se presenta, pero antes de iniciar la labor de parto. Pero cuando hablamos de ruptura precoz, ya inició la labor de parto. En este mismo marco conceptual, hay que tener en cuenta que cuando hay una ruptura prematura de membranas, ha llevado mucho tiempo y han pasado más de 24 horas, hablamos de RPM prolongado, ¿no? Pero por otro lado, hay que considerar que cuando hay una ruptura prematura de membranas y han pasado más de 6 horas, esto está potencialmente infectado y se empieza a manejar como un cuadro infectado. Hay la necesidad de iniciar la antibiótico terapia para evitar un desastre en el curso del embarazo con las complicaciones maternas y las complicaciones fetales. Entonces, hay 4 conceptos que deben estar muy claros: ruptura prematura de membranas, ruptura precoz, RPM prolongado y RPM potencialmente infectado. Bien, en relación a la frecuencia, la ruptura prematura de membranas en nuestra población varía entre el 4 y el 18%. Hay estadísticas de algunos países que muestran entre 4, 6, 8 hasta 10%, pero hay países en desarrollo como el nuestro, por ejemplo, sus estadísticas pasan del 15 y llegan al 18%, ¿no? Entonces, les señalaba que esto tiene que ver mucho con la condición social, tiene que ver mucho con los aspectos educativos, tiene que ver mucho con el tipo de población que se atienda. Por otro lado, el RPM es causa del 50% de parto pretérmino, fíjense ustedes. O sea, cuando una mujer empieza a perder líquido, esto está yendo en camino a que el embarazo, la gestación, termine antes de que complete su maduración. Y estos casos contribuyen con el 20% de todas las muertes perinatales. De ahí entonces, como les repito, la importancia de conocer este tema. En relación a los factores de riesgo, un RPM se presenta generalmente cuando hay un antecedente previo. No tenemos todas las explicaciones posiblemente, pero cuando hay un antecedente de una mujer que tuvo RPM, los episodios se repiten. Y por otro lado, en relación al parto pretérmino, antecedente de parto pretérmino, cuando el cuello es corto, cuando en el cuello se ha trajinado, se ha hecho una operación como una conización cervical, en el caso de las displasias, por ejemplo, la displasia severa, donde se hace una conización, queda alterado toda la longitud del cordón, y entonces esto es un factor de riesgo para RPM, es decir, en lo que llamamos incompetencia cervical. Pero uno de los factores de riesgo más importantes y más frecuentes en
el RPM son las infecciones. Cualquier infección, indudablemente que tendrán mayor importancia las infecciones cérvico-vaginales, aquella mujer que tiene flujo persistente, abundante, un cuadro de vaginosis bacteriana. Pero también puede presentarse un RPM cuando hay una infección coadyuvante concurrente con la gestación como una infección urinaria. Pero también una mujer puede hacer los RPM si tiene un foco infeccioso en otra parte de la economía. Por ejemplo, un cuadro respiratorio, un cuadro digestivo, puede llevar a RPM. Hasta un absceso o una herida a nivel de las extremidades puede ser punto de partida, foco infeccioso que finalmente termina en RPM. Todas las infecciones en general, pero son más frecuentes aquellas del tracto vaginal y de las infecciones urinarias. También son factores de riesgo las hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Ya ustedes conocen estas patologías, también pueden ser factores de riesgo. En aquellas mujeres que tienen un índice de masa corporal bajo, en aquellas mujeres que tienen una sobredistensión uterina, y la sobredistensión uterina puede ser por un embarazo múltiple, un embarazo gemelar, triple o más, en aquellos donde hay polidramnios, donde el feto es muy grande, es decir, estos son factores de riesgo por la misma distensión y por la misma presión que puede llevar a que haya una ruptura de las membranas antes que se complete la gestación o la maduración. Cuando son factores de riesgo también, cuando una mujer no se ha controlado, cuando tiene un control prenatal deficiente, paciente que no sigue las pautas necesarias en el manejo y cuidado prenatal, en aquellas mujeres que tienen condiciones de nutrición, de anemia, tienen un nivel socioeconómico bajo, allí se presenta el RPM. También es un factor de riesgo la drogadicción, de manera particular el tabaquismo. Hablan también de drogas alucinógenas, ¿no? Y en aquellos casos se puede presentar el RPM donde hay deficiencia de vitamina C, zinc y cobre, ¿no? Se puede presentar o se puede producir la ruptura prematura de membranas cuando hay relaciones sexuales en las últimas semanas de embarazo. El coito a partir del último trimestre, el inicio del último trimestre, en las últimas semanas de embarazo, saben ustedes que está restringido, que está prohibido precisamente para no agregar un factor de riesgo que pueda llevar a un RPM. Mayor aún si hay signos infecciosos a nivel de la vagina. Y un aspecto muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que el RPM se puede producir de manera agregada por el personal de salud, por el médico, por la obstetriz, quienes están haciendo el seguimiento del embarazo cuando se hace uso y abuso del tacto vaginal. Este es un aspecto bastante frecuente en los centros obstétricos. A veces en el centro obstétrico la obstetriz está controlando la labor de parto y a cada momento le hace el tacto vaginal. Luego viene el interno, viene el residente primero, segundo, tercero, y cuando tienen dudas viene el asistente, es decir, hay un uso y abuso del tacto y entonces esto constituye un factor de riesgo para RPM. No hay que abusar del tacto vaginal, hay que manejar la clínica obstétrica antes que el tacto vaginal. El tacto vaginal se hace en situaciones y en condiciones estrictamente necesarias, y quien está controlando la labor de parto, está haciendo el monitoreo de la labor de parto, tiene que hacerlo utilizando la clínica, y hay circunstancias en que tiene a veces los equipos o los monitores para el control, pero cuidado con abusar con el tacto. Desde el punto de vista fisiopatológico, la ruptura de las membranas
amnióticas, se produce por debilitamiento fisiológico, entonces, de las membranas, ¿no? Hay un debilitamiento fisiológico y esto está en relación con los factores de riesgo, ¿no? Ese debilitamiento se da fundamentalmente por algún factor como las infecciones, por ejemplo, que debilitan las membranas o la condición de la paciente. Ya hemos señalado su condición física, su condición nutricional. Estos aspectos llevan a un debilitamiento de la membrana, pero por otro lado, influyen mucho las fuerzas de las contracciones, ¿no? La forma como se transmiten y se desplazan las fuerzas en la actividad uterina. Entonces, cuando hay actividad uterina más frecuente y más intensa, indudablemente habrá mayor presión, y si están débiles las membranas, es ahí donde se produce la ruptura y viene ya subsecuentemente todo el cuadro clínico que vamos a revisar enseguida. En el marco de lo que es la fisiología, entonces, para que se produzca una ruptura de membranas, hay disminución de la fuerza por la extensión de la membrana, como hemos explicado, hay distensión de las membranas, ¿no? Hay degradación del colágeno extracelular, hay también apoptosis celular programada. ¿Qué cosa es la apoptosis celular? Es el proceso de muerte celular programada que tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo para eliminar las células innecesarias, ¿no? Y también todo esto se da en el marco de lo que se llama la irritabilidad uterina, ¿no? También señalamos acá disminución y alteración del colágeno bajo un proceso anormal, pero mucho tiene que ver acá la irritabilidad uterina para que se produzca la ruptura. Preceden a la pérdida de líquido y ustedes van a interrogar a la paciente cuando le dice, señora, ¿en qué condiciones usted empezó a perder líquido? Le dicen, empezó a contraer el útero, y si no lo expresa de esa manera, dice, sentía que se me ponía duro la barriga, se ponía duro, persistente, frecuente, y luego empecé a perder líquido. Empecé a perder líquido, me bajó un líquido bruscamente y ese líquido me mojaba o me chorreaba las piernas. Es lo que generalmente dicen nuestras pacientes. Bien, dentro de este marco entonces de ruptura, se clasifican los casos de RPMs de acuerdo a la edad gestacional, y esta clasificación se hace para un adecuado manejo de los casos de ruptura prematura de membranas, ¿no? Tenemos en primer lugar la ruptura prematura de membrana a las 37 semanas o más. Pasadas las 37 semanas, el feto ya está casi culminando su proceso de maduración, y entonces el feto y el pulmón pueden considerarse como maduros, y entonces dentro de nuestro esquema de clasificación esta tiene una forma de manejo, ¿no? Donde ya podemos terminar con la gestación. Otro de los grupos es la ruptura a las 32, 34, 36 semanas, donde tenemos la obligación de corroborar que el feto y el pulmón estén maduros, porque si no tenemos que tratar de completar algunos detalles y manejo médico para que el niño nazca en mejores condiciones. Puede salir, pero hay que dotarle de las condiciones, preparar el pulmón, madurar el pulmón, y por otro lado, hay que tener las condiciones para recibir a estos niños, condiciones adecuadas. El siguiente grupo es a las 25, 32, 33 semanas, donde necesariamente se requiere maduración pulmonar de manera rígida, y a veces hasta una conducta conservadora, hasta donde sea posible, mientras no hayan signos de infección. ¿Por qué? Porque si nace este niño a esta edad estacional, tiene problemas de sobrevivencia en el medio externo.
Y el cuarto grupo es el RPM hasta las 24 semanas. Acá las posibilidades de sobrevida están muy alejadas para el feto y es bastante difícil poder decidir en estos casos, porque hay que considerar que hay cuadros que no tienen infección y puede darse una conducta conservadora ante la expectativa que tienen los padres, que tiene la mamá de sacar adelante este niño, y aquellos que no tienen infección, o sea, aquellos que tienen infección y los que están sin infección. Conducta conservadora en aquellos que no tienen infección, y aquellos donde hay infección, lamentablemente tiene que terminarse con la gestación para priorizar, atender y salvar la vida de la mamá, y en vista que el niño no tiene futuro. No hay futuro en una gestación de menos de 24 semanas, y por tal, si hay signos de infección, se acabó la espera y hay que terminar con la gestación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los casos de RPM? El diagnóstico se basa en la constatación de la salida de líquido amniótico antes de iniciarse el trabajo de parto, ¿no? O sea, el diagnóstico primero es clínico, y en la clínica hay que considerar en primer lugar la anamnesis. Hay que interrogar a la paciente y la paciente le va a decir desde a qué hora y en qué momento empezó a perder líquido, ¿no? Y una vez que se ha hecho la anamnesis, hay que constatar la salida del líquido amniótico, ¿no? Y esto, en la mayor parte de casos, se puede evidenciar colocando un espéculo que está estéril, por cierto, y ubicado en posición ginecológica. El examinador puede ver que fluye líquido claro a través del cuello uterino, ¿no? Hay un grupo menor que va de entre 10 a 20% en que hay dudas, porque la pérdida de líquido es intermitente, a veces sale y a veces no sale, ¿no? Y en otras circunstancias puede confundirse, puede tratarse de hidrorrea en vagina durante la exploración física. La hidrorrea es la secreción profusa, acuosa, genital en la mujer embarazada, que puede simular que se ha roto la bolsa de las aguas, pero no es eso, es una simple pérdida de líquido que puede presentarse de manera normal en muchas circunstancias y se confunde, ¿no? O hay casos también en que hay contaminación con secreciones cervicales, flujo vaginal. Puede también observarse la presencia de semen, sangre o orina que confunde, y entonces hay la necesidad para hacer el diagnóstico no solamente de tener la referencia, de observar líquido y a veces observar con dudas, sino hay la necesidad de la confirmación correspondiente. Entonces, cuando hay esas dudas, el interrogatorio, la anamnesis es importante. Hay que volver atrás y revisar el episodio desde que se inicia para tratar de hacer el seguimiento y ver las características del líquido que está perdiendo. Hay que interrogar a la paciente y también observar acerca del color, la consistencia, la cantidad, el momento en que empieza y luego cómo continúa, ¿no? Felizmente la mayor parte de casos se puede confirmar cuando colocamos el espéculo, o en todo caso se puede confirmar cuando ponemos de pie a la paciente y al poner de pie por la cara interna del muslo se observa que fluye un líquido claro, a veces algo opaco, citrino, y bueno, cuando está en labor de parto puede haber hasta la presencia de meconio.
El olor del líquido amniótico es característico, ¿no? Semejante al semen o semejante a hipoclorito de sodio, es decir, lejía. Es un olor característico. Ustedes interrogan y le dicen, señora, el líquido que le baja tiene olor a lejía, y ella le dice, sí, doctor, se parece a la lejía. Ah, probable que sea líquido amniótico entonces. También después de las 32 semanas a veces se puede ver vermis gaseoso, ¿no? El vermis gaseoso es una sustancia blancuzca y de aspecto grasiento que recubre al niño al nacer, ¿no? Se presenta este vermis gaseoso después de las 32 semanas. A veces puede haber también o fluye líquido con estas características, ¿no? Eh, Cuando ya tenemos nosotros la evidencia o hemos confirmado que lo que está perdiendo la señora es líquido, ¿no? Por eso es que el RPM es igual pérdida de líquido, ¿no? Entonces ya tenemos prácticamente la confirmación. Hay que evitar hacer tactos vaginales para no agregar mayor riesgo de que esto se instale o se convierta en una infección y que este cuadro pueda llevarnos a una complicación mayor. Pero cuando siguen existiendo dudas en que si lo que pierde la señora es líquido amniótico, hay algunas maniobras que el examinador puede hacer. Ustedes pueden hacerlo, ¿no? Eh, para ello, hemos señalado que en el centro, en el consultorio, en el lugar de examen, la paciente debe estar cómoda. Entonces, hay una maniobra que se llama la maniobra de Valsalva, que consiste en colocar a la paciente en posición supina, ¿no? Y se deja que repose unos minutos, ¿no? Se coloca, por cierto, el espéculo y se observa el cuello uterino, ¿no? Se invita a que la paciente tosa o puje. Y cuando tose o puje, ustedes van a ver que a través del cuello sale o fluye un líquido claro, es líquido amniótico, ¿no? Si aún así ustedes no tienen la posibilidad de poder observar, tienen dudas, ustedes pueden presionar el fondo uterino. Se presiona suavemente el fondo uterino y se observa la salida de líquido amniótico, ¿no? Cuando sale líquido amniótico, el líquido amniótico sirve para hacer pruebas de maduración pulmonar fetal, cultivo de secreción y básicamente la confirmación de un cuadro de RPM. Es entonces una maniobra que nos puede corroborar el diagnóstico. Hay otra maniobra que se llama la maniobra de Tarnier, que consiste en elevar la presentación con ambas manos hacia hacia la zona, hacia la parte superior, y se aprecia la salida del líquido amniótico, ¿no? Acá tienen ustedes la maniobra. Miren ustedes. ¿En qué consiste la maniobra de Tarnier? En elevar la presión por vía abdominal, ¿no? O sea, se coge con ambas manos y se eleva la cabeza, ¿no? Y al elevar la cabeza se libera la parte inferior, la presión que hay en la parte inferior del útero y la bolsa de las aguas, y se observa con el espéculo la salida del líquido amniótico, ¿no? Entonces es una prueba más para la confirmación diagnóstica. Si aún con estas pruebas, desde el punto de vista de manejo clínico, no está claro el cuadro, hay otras pruebas confirmatorias.
Otra de las pruebas confirmatorias es el test de la nitracina. Es decir, con un hisopo de algodón estéril se toma una muestra del fondo de saco. En el fondo de saco de Douglas, ¿no? Está el líquido amniótico, ha caído el líquido amniótico, entonces con una torunda, con un hisopo, cojo el líquido amniótico y esto lo expongo a un papel que es el papel de nitracina, y la coloración cuando es líquido amniótico va a variar al color azul, ¿no? Demostrando que hay un pH alcalino, que es del líquido amniótico, y que ese pH va de 7 a 7.25, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay falsos positivos a veces cuando hay infecciones vaginales, sangre, moco, semen, etc., ¿no? Pero es una prueba diagnóstica que se usa. Los servicios lo tienen y se utiliza el papel de nitracina. Ahí tienen ustedes, miren ustedes, el papel de nitracina y cómo aplicándose el líquido amniótico se torna de color azul y nos confirma el diagnóstico. Otra de las pruebas confirmatorias es el test de Fer. Se toma también una muestra del líquido amniótico del fondo de saco posterior. Decir fornix posterior es igual a decir fondo de saco posterior. Y se utiliza una lámina portaobjeto, se toma muestra del fondo de saco y se hace la extensión y se deja secar al aire libre. Se hace la extensión en la lámina y se deja secar al aire libre y luego se observa al microscopio. Cuando esto se hace, el líquido amniótico cristaliza en forma de hoja de lecho. Y al desecarse se puede ver con mucha claridad la forma del lecho, ¿no? Entonces, esto nos estaría confirmando el diagnóstico. Miren, así se observa en la lámina portaobjetos cuando se hace la extensión correspondiente en esta prueba de Fer o prueba de lecho que se llama, que se utiliza mucho en los servicios para confirmación diagnóstica si lo que tenemos nosotros o lo que está fluyendo a través del cuello es líquido amniótico o no. Hay otra prueba que se llama Amnisure Test. Esta es una prueba altamente precisa que mide la microglobulina 1, ¿no? La microglobulina 1 alfa placentaria está presente en niveles altos en líquido amniótico. No se afecta con presencia de sangre o infección, y eso es lo importante. Por eso tiene la posibilidad de darles un diagnóstico bastante certero cuando se utiliza esta prueba, ¿no? Lamentablemente, no todos los servicios tienen la disponibilidad para hacer esta prueba, pero si aquellos que lo tienen, ¿no? Entonces su alta efectividad, ¿no? Les va a dar el diagnóstico con certeza si es o no es líquido amniótico. Y bueno, podemos también hacer la confirmación diagnóstica si hacemos una ecografía. Hoy día el estudio ecográfico está a la orden del día. Todos los ginecólogos obstetras que trabajan en el campo de la obstetricia, que hacen seguimientos y controles del embarazo, tienen que manejar y tener a su alcance un ecógrafo. Y entonces, los consultorios, miren ustedes, del ginecólogo obstetra, que antes eran solamente con un estetoscopio de Pinar y para controles obstétricos, el bioauricular y el de Pinar, ¿no? Hoy día los consultorios de ginecobstetricia tienen que tener un ecógrafo a la mano y tienen que tener un colposcopio a la mano. O sea, el ginecólogo obstétrico utiliza ambas herramientas para poder hacer el diagnóstico y tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, se hace una ecografía
Y al hacer una ecografía, ¿qué es lo que se va a disminuir? ¿Qué se va a observar? Se va a observar que la cantidad del volumen del líquido amniótico ha disminuido, ¿no? Aparte de que tiene otra información el ginecostetra que permite confirmar la edad gestacional, evalúan el crecimiento fetal, la maduración placentaria, la ubicación de la placenta y también establecer en dónde, si se va a hacer una amniocentesis, dónde sería la función para hacer estudios, para hacer cultivos, pruebas de maduración pulmonar y para ello se requiere líquido amniótico. Entonces, la ecografía es un examen importante y de mucha ayuda para los casos de RPM, ¿no? Estableciendo y comparando todo el marco del volumen, porque definitivamente cuando una mujer está perdiendo líquido y pierde líquido por muchas horas, disminuye el volumen de líquido amniótico. Luego tenemos otra de las pruebas que es la amniocentesis, ¿no? A través de la amniocentesis se puede inyectar azul de Evans o de indigo y se observa los cambios, la coloración a través del cuello o a través de la vagina, ¿no? Si se mancha de azul, por ejemplo, entonces está confirmando el diagnóstico. Puede llegarse en los casos necesarios a hacer una prueba de amniocentesis y hoy día se hace incluso con la ayuda del ecógrafo de manera dirigida, de tal manera que es muy fácil hacer la amniocentesis para corroborar la ruptura de membranas, pero también si extraigo líquidos me permite hacer estudios en el líquido amniótico. Y finalmente, lo que ya habíamos explicado, la determinación de fibronectina también es una prueba que se hace y resulta importante, sobre todo en los aspectos predictivos, la determinación de esta glicoproteína que, como habíamos explicado, se produce y se encuentra en el amnio, en la estructura del amnio. En todo esto, entonces, tienen ustedes el diagnóstico desde el punto de vista clínico, el diagnóstico con las pruebas complementarias, como hemos señalado, y hay que tener también en cuenta que a veces no es fácil llegar al diagnóstico de RPM. Aparentemente es fácil porque observo si hay o no hay líquido, pero a veces es un poco complicado. La señora dice, doctor, pierdo líquido y el médico no puede demostrar, no puede constatar y no puede demostrar. Entonces hay que tener en cuenta que hay algunos otros casos a catalogarse en el marco del diagnóstico diferencial. Y entonces el líquido amniótico se puede confundir con las secreciones vaginales fisiológicas que se incrementan en el embarazo. O sea, fluye, hay flujo genital, flujo vaginal, secreciones vaginales que pueden confundir y que hacen pensar que podría ser líquido amniótico. Pero también cuando hay una mayor cantidad de flujo vaginal, en infecciones vaginales, en vaginosis bacteriana, por ejemplo, la mujer dice, doctor, me cae, cada vez que me incorporo me cae el líquido. Está cayendo, es expresión de una infección vaginal. Y hay otros casos que a veces se confunde con la eliminación del tapón mucoso o limus. El tapón mucoso o limus se puede presentar 24, 48, 72 horas antes y hay casos que se presentan días antes. Más allá de las 72 horas, se presenta la eliminación del limus o tapón mucoso, que es un proceso fisiológico, y entonces, al caer esto, la paciente, nuestra gestante, se alarma, y entonces, doctor, estoy perdiendo líquido, y entonces el médico tiene la obligación de corroborar el diagnóstico. Y un último diagnóstico diferencial que le muestro acá es la emisión involuntaria de orina, o sea, pérdida de orina, sobre todo en aquellas mujeres multíparas o grandes multíparas que tienen distopia y con la presión de la cabeza fetal, presionan la vejiga y hay un cuadro de incontinencia y pierde la paciente involuntariamente orina. Entonces,
puede confundirse también con orina. En todo este marco es importante que ustedes tengan en cuenta el manejo. El manejo. ¿Cómo manejamos estos casos? Toda paciente que esté perdiendo líquido, que haya un RPM, ¿no? En cualquiera de los momentos, en cualquier etapa o edad gestacional, debe ser hospitalizada y debe hacer reposo, ¿no? Reposo no solamente porque el cuadro puede continuar, ¿no? Puede agregarse un cuadro infeccioso, sino cuando se rompe la bolsa de las aguas, el cordón umbilical que está cerca puede descender y se puede escapar. Y esto constituye entonces un prolapso de cordón y constituye una emergencia obstétrica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hay un RPM, sobre todo si es bajo, RPM bajo, hay que internar a la paciente y ponerlo en reposo. O también hay que tener en cuenta el inicio de la labor de parto pretérmino. Puede empezar la labor de parto pretérmino y entonces hay que ser muy cuidadosos. Cuando estamos frente a una paciente, nosotros debemos considerar que la situación puede ser el inicio de una cadena de complicaciones. Y por tal entonces, no es que está perdiendo líquido, señora, vaya a su casa y venga acá la próxima semana. No. Internarla y someterla a reposo. Asimismo, en el manejo, hay que tener en cuenta lo que habíamos señalado, la restricción de los exámenes vaginales. Restringir los exámenes vaginales. Y ya entra a tallar el ginecostetra. Acá, cuidado, a veces no podemos dejarle que lo maneje la obstetriz, que lo maneje el interno, ¿no? Se requiere del personal con experiencia, ¿no? Controlando el cuadro, porque sabemos que ya pasadas 6 horas, puede iniciarse una infección. Puede iniciarse. La cantidad de gérmenes que hay en la vagina, todo tipo de gérmenes que hay en vagina, va a hacer que entonces, si se ha roto la bolsa de las aguas, en pocas horas se inicia una infección. Hay que estar controlando a la paciente, las funciones vitales, los controles obstétricos, con la evaluación de la dinámica uterina para ver cómo progresa, si hay o no hay inicio de labor de parto. Y hay que mantener la zona limpia a nivel externo, nada más. No se hace lavado vaginal. Sencillamente se hace lavado externo y la paciente en reposo. En este marco hay algunas pruebas de laboratorio muy importantes a hacer, ¿no? La paciente tiene que hacerse los exámenes complementarios y estos son los exámenes, el examen hematológico, la realización de un hemograma, y el hemograma que se plantea en los casos de RPM debe ser seriado. Debe ser seriado, se hace todos los días para precisamente detectar en algún momento los cambios y la infección. Si se instala una infección, en el hemograma habrá una leucocitosis con desviación izquierda, habrá neutrofilia, ¿no? Hacemos también la evaluación o el examen de orina, pero para que no haya acá confusión, se hace utilizando una sonda vesical para obtener la muestra. Asimismo, si tenemos nosotros la evidencia y estamos viendo el líquido amniótico, tomamos el líquido amniótico para hacer el estudio correspondiente. A estos pacientes donde sospechamos que podría tener una infección urinaria agregada como proceso intercurrente, tenemos que hacerle el urocultivo, ¿no? Y por supuesto, hacemos también PCR, ¿no? Estudios ecográficos complementarios para evaluar las condiciones del feto, el tamaño del feto y por supuesto el volumen del líquido amniótico. En las gestantes que tienen más de 32 semanas, 32 a 34 semanas, hay que tomar la muestra de líquido amniótico para hacer los estudios de maduración fetal
y hay centros donde hay las condiciones en que podríamos hacer también la amniocentesis para los estudios complementarios y evaluar también condiciones de ese líquido amniótico, si hay o no hay infección. Sí, es decir, si tenemos las condiciones y tenemos tiempo, una evaluación completa y podríamos nosotros complementar con los estudios señalados. Hay que descartarse la presencia de infecciones, en estos casos de RPM, porque si se instala una infección, quiere decir que esto nos está llevando a una corioamnionitis. Y al tener el diagnóstico de una corioamnionitis hay que tomar una conducta, ¿no? Pero en otros casos, cuando estamos nosotros ante una actividad uterina frecuente con RPM y la gestación es pretérmino, pueden asociarse otras patologías, puede confundirse con otras patologías. Es decir, la irritabilidad uterina, la actividad uterina frecuente a veces puede ser el inicio de un desprendimiento prematuro de placenta. O sea que estos casos tienen que ser vigilados porque ocurre lo que les decía, es el inicio de una cadena de complicaciones, ¿no? El tratamiento. En los casos de RPM, ¿cómo tratamos? ¿Cómo tratamos los casos, ¿no? Vamos a tratar de hacer una síntesis del manejo del tratamiento. Cuando hay una gestación mayor de 34 semanas, con o sin infección, hemos dicho hospitalización, reposo, hidratación, ¿no? Se inicia tratamiento antibiótico profiláctico después de las 6 horas, porque hemos señalado que estos casos pasados a 6 horas son potencialmente infectados. Y una infección es riesgo para la madre y riesgo para el niño. Entonces, ante un cuadro ya evidente, diagnosticado, confirmado de RPM, iniciamos nosotros el tratamiento antibiótico y puede usarse ampicilina, puede usarse cefalosporina y puede usarse aminoglucósidos, ¿no? Es lo que usamos en nuestro medio. En otros centros se van a encontrar en la literatura que usan eritromicina y usan también amoxicilina, ¿no? Y hay que terminar la gestación dentro de las 24 horas siguientes para que no sea un RPM prolongado. Fíjense ustedes, ¿no? Ingresó la paciente 6 horas, ya podría estar infectado, pero antes de las 24 horas, antes que sea un RPM prolongado, debo terminar la gestación si las condiciones fetales son adecuadas o el niño puede salir adelante. Si no hay las condiciones para parto vaginal, en marco general debemos decir, si hemos intentado resolver por vía vaginal y hemos hecho una inducción, si esto no funciona, no se dan las condiciones para parto vaginal, entonces esto terminará en una cesárea. Bien. Hay circunstancias en las que se podría hacer tocólisis, es decir, sedar la actividad uterina para dar la posibilidad de ganar algunos días o dar la posibilidad que el niño nazca en mejores condiciones, ¿no? Se haga maduración pulmonar con corticoides, por ejemplo, y se coordine con neonatología para que espere a este niño y se asuma el tratamiento inmediato. Pero cuando estamos
ante un RPM pretérmino, es decir, hay un caso de prematuridad extrema, ahí no tenemos futuro, entonces no tiene sentido hacer tocólisis, ¿no? Y por otro lado, la tocólisis no debe hacerse cuando se sospecha de corioamionitis. Entonces la tocólisis está restringida a los casos donde no hay infección, en los casos donde no hay prematuridad extrema y donde requiere un espacio solo para mejorar las condiciones para el nacimiento del niño. No es una rutina la tocólisis de RPM porque saben ustedes que tienen ahí la amenaza de una infección. Y por otro lado, en estos casos se hace también neuroprotección fetal y se hace con sulfato de magnesio, que igual con el parto pretérmino, como ya a ustedes se les ha explicado, debe administrarse si el parto es inminente, inevitable, en caso de RPM pretérmino, ¿no? Entre 24, 32, 34 semanas de gestación. O sea, hay una alternativa también de neuroprotección a usarse en estos casos. Y llegamos a las complicaciones en los casos de RPM. Las complicaciones son maternas y las complicaciones son neonatales, ¿no? Las complicaciones en RPM. En primer lugar, cuando hay un RPM, entonces la amenaza que vamos a tener va a ser que sea una corioamionitis. Vaya una corioamionitis. Y esta corioamionitis va a llevar indudablemente a una endometritis. Pero la corioamionitis a su vez puede llevar a una pelviperitonitis, ¿no? Y puede llevar a una sepsis. Y la paciente se muere con sepsis. Y hay casos de infecciones en el puerperio, ¿no? Porque se extiende la infección, va más allá a controlar, no es fácil estos casos, y entonces la paciente queda con una endometritis, o la paciente puede quedar con una infección, se infecta la episorrafia, o se infecta la pared, porque si hemos tenido que operar, hemos tenido que abrir la pared y el útero, y saben ustedes que en la cavidad uterina los signos de infección es porque hay pus en la cavidad uterina y esto invade y contagia las zonas adyacentes mientras se opera. Esto genera una contaminación de toda la vía de abordaje para la práctica de la cesárea, o en todo caso, si es un parto vaginal, el hacer una episorrafia, también por esa zona va a fluir la pus y entonces la infección materna puede darse en cualquiera de estas circunstancias, localizándose una infección o a veces avanzando la infección de manera severa, incontrolable, que puede comprometer la vida de la paciente. Ahí entonces la importancia de ser muy cuidadoso y tomar las decisiones en el momento más oportuno, no cuando haya un cuadro de infección severa como es una corioamionitis. Y en relación al niño, estos niños nacen con infección neonatal y pueden ir a sepsis, ¿no? Porque aún en el manejo antibiótico podemos controlar en gran parte a la mamá sin que sea seguro y absoluto, pero el niño de todas maneras van a ser infectado y puede ir a una sepsis. Estos niños pueden nacer asfixiados con APAR bajo, pueden tener bajo peso al nacer por la prematuridad, pueden tener hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, pueden también traer un problema de hemorragia intraventricular y pueden presentar deformidades ortopédicas, según describe la literatura. Bien,
hasta allí el tema de RPM y sus complicaciones. Correspondería luego a la poliomielitis. Pero antes de entrar a ese tema, y porque ya ustedes deben estar un tanto cansados de hacer el seguimiento, ¿no? Vamos a preguntarle acá a Artica Salazar Víctor. ¿Me escucha? Sí, doctor, buenos días. Sí. A ver, Víctor Raúl. Usted está en un centro de salud, un servicio de primer nivel, un servicio de nivel 1-1, 1-2. Tiene lo básico nada más. Y llega una gestante de 36 semanas a la consulta. Usted es el médico, lo recibe. ¿Qué es lo que hace en ese momento de la consulta? Ella dice que hace el día anterior, ya hacen 18 horas, que le baja un líquido por sus partes y que tiene olor a lejía, le chorrea, le moja la cara interna del muslo, ¿no? ¿Qué es lo que hace usted en ese momento? Corroboro, le pregunto si el feto es, bueno, si corroboro que el feto y el pulmón estén maduros. ¿Y cómo corrobora? Mediante los diversos métodos que usted explicó. Pero usted está en un servicio en un servicio 1-1, 1-2, ¿no? En tal caso lo derivaría. Lo derivaría. A ver, Pacetti Borra, Luigi. Sí, doctor, buenos días. Díganos, Luigi, ¿qué hace usted en ese caso? Usted está en un centro de salud de Lima Sur, ¿no? Está por San Juan de Miraflores, ¿no? Un poco más alto hacia esos centros bastante poblados, centros urbanos marginales. ¿Qué es lo que hace? Si se me ocurre también derivarlo, doctor. Claro, no va a poder hacer el estudio, no tiene las condiciones. Correcto. Tiene que derivarlo, pero y acá vamos a Caballero García Melani. Caballero, ¿me escucha? Sí, sí, doctor, sí lo escucho. Ya. ¿Qué hace? La señora le dice, doctora, sabe que yo estoy muy ocupada, no puedo ir, no puedo ir donde me está mandando, porque usted lo está enviando al hospital María Auxiliador, ¿no? Pero ella le dice, no puedo ir porque estoy muy ocupada, además no hay nadie que se quede en mi casa con mis niños. ¿Qué hace usted? Doctor, ¿habla de sus controles normales o algo más específico, más avanzado? Usted ha recibido una paciente que hace 18 horas se está perdiendo líquido. Está con RPM y la ha observado y efectivamente, ¿no? Cuando se incorpora el poco que le moja las piernas a la señora, ¿no? La pregunta es muy simple. ¿Qué hace usted? Y la señora, su compañero le ha enviado al Hospital María Auxiliadora, pero ella dice, no puedo ir, ¿no?
¿Qué dice? Usted dice, ya está bien, señora, vaya a su casa. A ver, Carpio o Campo Grace. Doctor, María Alexandra Montes está alzando la manito. ¿Le doy pase? María Alessandra. Sí. A ver, díganos. Adelante, Ale. Alexandra, adelante. Sí, doctor. Bueno, si es que la paciente me refiere que está perdiendo líquido, lo primero que haría es preguntarle desde qué hora está perdiendo el líquido, ¿no? Claro, Ajá. le he dicho ya 18 horas estoy perdiendo el líquido. Ok, Y ella no quiere luego, ir al hospital, ¿no? ajá, luego de preguntarle tengo que constatar que realmente esté perdiendo el líquido amniótico. Ujú, sí. Entonces, colocaría un espéculo, ¿no? Ujú. O podría también realizar las maniobras de Valsalva. Acuesto a la paciente en supino y hago que puje, por ejemplo, y veo si es que realmente es líquido que viene de la cavidad uterina, ¿no? Porque también, como mencionó usted, podría haber hidrorrea en la vagina y entonces no estaría realmente con una ruptura, ¿no? De membrana. Sí, mire, correcto, usted ha hecho el diagnóstico, ha examinado, ha diagnosticado, y ha confirmado, ¿no? 36 semanas, perdiendo líquido de 18 horas, y la señora, usted no puede atenderla ahí porque es un servicio pequeño, no tiene los recursos, pero ha tomado la adecuada decisión de derivarla, de referirla al hospital médico. Ella dice, no voy, ¿no? Entonces, muy bien, Alessandra, estábamos preguntando a Grace Carpio. Sí, doctor. También haría lo mismo que mi compañera y le mantendría en observación. Le mantiene en observación. Sí, después de hacer el diagnóstico lo mantendría en observación. Bien. A ver, un último, Tío Miserda. Sí, doctor, buenos días. Sí. O sea, aparte de lo que hicieron mis compañeras, sí o sí yo le dejaría en claro a la paciente qué cosas podría suceder si no se la deriva inmediatamente al hospital, pero ya le estaría dando antibióticos camino al hospital. O sea, antes de que vaya al hospital ya le tendría que estar dando antibióticos. Muy bien. Mire, efectivamente hay una medida inmediata que pues, usted va a tomar. Esa medida inmediata es iniciar antibiótico terapia, ¿no? Porque ya son 18 horas, ¿no? Y hablar con los familiares, con el esposo familiar. Esta señora tiene que ir al hospital. No puede continuar perdiendo líquido, más aún 36 semanas ya su niño es viable. No tiene que ir al hospital y hay que señalar que si no va, la situación se va a complicar y puede llegarse a una situación muy grave para la mamá y para el bebé. La infección que vendría es una situación grave, muy grave, le puede costar la vida a ambos. Por eso entonces, la actitud del médico tiene que ser convincente y tiene que motivar o hasta cierto punto obligar que esta señora llegue a un hospital, Si no, va a ocurrir lo que les decía hace un momento, va a venir una cadena de complicaciones. Muy bien, vamos a continuar con la última parte de la clase, que es la coriamnionitis, ¿no? Precisamente el caso que mostrábamos, ¿no? Con 18 horas perdiendo el líquido, entonces el primer riesgo que enfrenta la paciente es de infección y de una coriamnionitis, ¿no? La coriamnionitis es, desde el punto de vista conceptual, es una infección inespecífica de la cavidad amniótica y de los órganos accesorios. Se origina esta infección a partir de las 22 semanas, ¿no? Y la infección, fíjense ustedes, que se presenta
por la corionitis puede ser con membranas íntegras o membranas rotas, miren ustedes, ¿no? Siendo más frecuente, por cierto, las membranas rotas. Los otros casos son más raros, sin embargo, también hay corionitis con membranas íntegras. En estas acá aprecian ustedes una lámina que muestra al útero y al niño con la bolsa de las aguas, ¿no? Perdiendo el líquido. Y fíjense ustedes, hay una contaminación ascendente que va desde acá, desde el cuello uterino, miren, generalmente de la vagina provienen los gérmenes, que ascienden e invaden toda la cavidad intrauterina, toda la cavidad, ¿no? Esa es la infección, este es el cuadro más frecuente que tenemos nosotros, ¿no? Este ascenso, entonces, en la mayor parte de casos es por gérmenes que provienen de la propia vagina, del cuello y de la vagina. Hay cantidad de gérmenes, ¿no? Saprófitos y gérmenes patógenos que ingresan, ascienden y contaminan todo. Eso se da en el lapso de las 6, 12, 18 más horas, ¿no? Entonces, conforme pasan las horas, ¿no? Eso es lo que justifica el tratamiento. Y la infección puede ser una infección polimicrobiana, mira, por gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Acá hay gérmenes como la Escherichia coli, el Streptococcus, los grupos bacteroides, la Gardnerella vaginalis, y también los gérmenes intracelulares, ureoplasma, micoplasma, clamidias. Todos estos gérmenes pueden estar presentes en la vagina, en el cuello, y empiezan a ascender y generan una infección severa. Entonces, la corionitis se presenta felizmente en 1 a 2% de todos los embarazos. Su frecuencia no es tan alta como el RPM, ¿no? Y es más común y está relacionado con la prematuridad. Pero cuando se presenta la corionitis, les vuelvo a insistir, las consecuencias para la mamá y para el niño es impredecible, ¿no? Puede ser una infección controlada o una infección no controlada. Puede dejar secuelas. Puede significar que la mamá, para salvar la vida, hay que sacarle el útero, porque se infectó pues tanto la cavidad como también todo el útero, y entonces la única manera como salvar la vida es sacando el útero a la paciente, ¿no? Y el niño van a ser infectado, y que sobreviva en un servicio de neonatología va a significar no solamente días, sino elevados costos, y exige de la implementación de un servicio de neonatología muy bien implementado para poder sacar adelante este niño. Por eso les digo, cuando se presenta corionitis es gravísimo. Desde el punto de vista fisiopatológico, la corionitis sigue una vía de avance, de ascenso de los gérmenes, una vía ascendente o transcervical, ¿no? O sea, por el cuello, y las membranas rotas, por ahí ingresan los gérmenes, o puede ser también la diseminación hematógena o transplacentaria, cuando hay una infección mayor en mayor tiempo o pendiente de la gravedad de los gérmenes, la diseminación puede ser hematógena o transplacentaria, o también la diseminación puede ser por vía canalicular o tubaria, ¿no? Entonces hay esta forma de cómo se disemina la infección, y finalmente también puede ser una diseminación por vía transparietal. Cualquiera de estas formas de invasión microbiana
La gravedad de la infección dependerá del factor terreno, o sea, las condiciones de la mamá, pero también del tipo de germen y de la agresividad del germen, ¿no? O sea, hay gérmenes que son muy agresivos. En poco tiempo complican el cuadro y se pueden llevar a la paciente y su niño, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la corionitis? ¿No? Aquellas mujeres que han presentado RPM, ¿no? En aquellos casos donde hay una labor de parto prolongado, en aquellos casos donde se realizan tractos vaginales a repetición, es decir, hay uso y abuso del tacto vaginal, ¿no? Cuando lleva mucho tiempo de la pérdida del tapón mucoso, ¿no? Hay muchos días de la pérdida del tapón mucoso, ¿no? Son factores de riesgo cuando está aumentado el pH vaginal. La ausencia de moco cervical tiene acá una forma como se protege, de una u otra manera, protege o defiende, ¿no?, de estos procesos infecciosos, ¿no? Aquellos casos de mujeres desnutridas, anémicas, cuando hay bajo nivel de zinc, es ahí donde tenemos más casos de corionitis. Ya hemos mencionado para el RPM los casos de coitos, especialmente en una gestación en las últimas semanas. Por eso es que en el embarazo deben saber ustedes, cuando la paciente le pregunta, doctor, ¿y puedo tener relaciones? ¿Podemos tener relaciones? Si no hay complicaciones, se dice que está permitido hasta de repente la mitad del embarazo, ¿no? Máximo hasta iniciar el tercer trimestre. Los tres últimos meses ya no se permite por la incomodidad, por el riesgo de infección, por el riesgo de RPM, ¿no? Y bueno, también en los casos de incompetencia cervical y podigramia, es decir, los factores de riesgo son los mismos que es para RPM. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de RPM? En primer lugar, de corionitis, perdón. En primer lugar, en los casos de corionitis hay una mayor irritabilidad uterina y mayor sensibilidad. O sea, se presentan contracciones y el cuerpo uterino se torna más sensible, ¿no? Doloroso, ¿no? El líquido amniótico que cae, que sale a través del cuello, a través de los genitales externos, es purulento y con mal olor. Se presenta fiebre, más de 38,5 de temperatura. Hay taquicardia materna y taquicardia fetal, ¿no? Y hay también alteración de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, aparecen el DIP2 y DIP3, es decir, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, y esto se detecta mediante el monitor cuando la paciente está monitorizada. Y hay una mayor actividad uterina, hay aumento de las contracciones uterinas, ¿no? Irritabilidad uterina. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La historia clínica es muy importante y habíamos señalado la anamnesis para determinar el número de horas que está perdiendo la paciente líquidos y los factores de riesgo asociados que presenta la paciente que hay que tener en cuenta, ¿no? La historia clínica, el examen clínico
son importantes para llegar a un diagnóstico de corioamnionitis. Y cuando ustedes llegan a la demostración que está perdiendo líquido, perdiendo muchas horas, está eliminando líquido purulento fétido, está cantado el diagnóstico, ¿no? Con esto podemos nosotros ayudarnos con el laboratorio para corroborar la magnitud de la infección. Y en este caso, aquí les muestro en esta lámina los criterios o los parámetros clínicos y los exámenes de laboratorio, ¿no? Ya en la clínica hemos mencionado cuáles son los parámetros clínicos, tener en cuenta el alza de temperatura, la taquicardia, o sea, el aumento del pulso, la irritabilidad uterina, un útero doloroso y el líquido que pierde es fétido. Clínicamente, esos son aspectos, ejes para el diagnóstico. Y desde el punto de vista del laboratorio, tenemos nosotros una leucocitosis, pero una leucocitosis, antes se decía con más de 15.000 leucocitos. Ahora ustedes van a ver que la literatura le va a hablar de más de 12.000 leucocitos con desviación izquierda. Leucopenia menor de 4.000, ¿no? Velocidad de sedimentación mayor de 60 milímetros, PCR mayor de 2 miligramos por decilitro, cultivo de líquido amniótico positivo y en el estudio con monitores, en el test estresante y no estresante, está alterado y se encuentra DIP2 y DIP3. ¿Cómo se manejan estos casos? ¿Cómo manejamos una corioamnionitis? En primer lugar, todas estas pacientes que llegan con cuadro infeccioso tienen que tener una vía permeable con cloruro de sodio, una buena vía, ¿no? Y vamos a iniciar una antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿no? Estos casos de corioamnionitis tenemos que combinar, no basta un antibiótico. Podemos usar una buena fórmula es la ceftriaxona o de la cefalosporina, la clindamicina y usamos la amicacina, ¿no? Es una buena fórmula que usamos para los casos de corioamnionitis. Tratamos infección severa, infección grave, ¿no? Hay casos en que asociamos también el metronidazol para cubrir anaerobios, ¿no? Y luego viene en el manejo la decisión de culminar la gestación. Hay que terminar con la gestación porque si no culminamos con la gestación, se nos llevan a la paciente hasta la mamá y al bebé, ¿no? Y para culminar la gestación también hay que tener en cuenta la edad gestacional. Si es menor de 26 semanas, se trata de terminar el parto por vía vaginal. Si es entre 26 a 32 semanas, se madura pulmón. Para esto se usa la betametasona, como ya ustedes conocen, y se practica cesárea. Si es de 32 a 34 semanas, se madura pulmón, se induce buscando parto vaginal, y si no se logra buenos resultados, esto termina en cesárea, según el criterio obstétrico. Con más de 34 semanas, el parto vaginal debe hacerse dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Si no se logra resultados en la búsqueda de parto vaginal, el criterio obstétrico es terminar esto por cesárea, ¿no? Últimamente, a pesar del riesgo que la infección se extienda, los neonatólogos recomiendan que se termine con la gestación porque el trauma en todos estos casos de más de 32 semanas, en todos estos casos, pero desde 26, 32, 34 semanas, todos los casos deberían terminar
por vía alta, por cesárea, a pesar del riesgo de infección, porque el trauma obstétrico más la infección que trae el feto, el pronóstico para el niño es muy, muy serio, muy grave. Entonces hay esa tendencia de que todos estos niños, aún con el riesgo de infección, terminen por cesárea, dejándose solo que los de menos de 26 semanas terminen por vía vaginal porque ellos prácticamente no tienen opción o posibilidad de sobrevivir. ¿No? Cuando se da un tratamiento antibiótico tiene que ser ordenado, agresivo, cubriendo todo el espectro, 2, 3 drogas, y el tratamiento antibiótico es endovenoso, y luego cuando se ha controlado la infección, el tratamiento antibiótico debe continuar una semana más porque estamos frente a una infección muy grave. ¿Cuál es el pronóstico de estos casos de corioamnionitis en relación a la mamá y en relación al niño? En relación a la mamá, las madres, luego de controlado este proceso, quedarán con una endometritis puerperal y una posterior secuela por adherencia. Y eso significa dolor de por vida. Y para los niños, ¿cuál es el pronóstico? Los niños, miren, tienen una probabilidad de morir 4 veces más, ¿no? Y tienen la posibilidad de presentar 3 veces más chance en los casos de síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Pueden presentar neumonía, sepsis, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, y el pronóstico será más grave si el niño es prematuro. Finalmente, hablando de pronóstico, debo decirles que no solamente hay una morbilidad severa, ¿no?, con serias y graves consecuencias para la mamá y para el niño, sino de que un caso de corioamnionitis los lleva prácticamente a poner tanto a la mamá como al niño al borde de la muerte o la muerte. Y por eso es que es importante no solamente conocer, sino manejar adecuadamente estos casos. Finalmente, quiero, en el marco general de lo que es el RPM y lo que es la corioamnionitis, señalar algunas pautas necesarias y adecuadas en el manejo obstétrico, ¿no? En el manejo obstétrico tenemos nosotros que tener en cuenta los aspectos preventivos. Y para hacer aspectos preventivos tenemos que hacer promoción de la salud. Es decir, la mamá, la familia, tienen que estar informados para el autocuidado de la mamá, de la gestante, el cuidado del niño adecuadamente por la mamá y por la familia. Por ello entonces es que estas líneas resultan muy importantes, porque cuando tenemos ya el cuadro, les repito que puede ser el inicio de una cadena de complicaciones que terminan en un fracaso total. Entonces, el primer parámetro para prevención es el control prenatal. Un control prenatal de calidad, ¿no? En segundo lugar, la detección de los factores de riesgo y la enseñanza de los signos de alarma, ¿no? Los factores de riesgo hay que buscarlos, hay que tenerlos en cuenta, y en relación a los signos de alarma, hay que conversar con la paciente, hay que advertir durante el curso de la gestación que cuando una señora se incorpora y pierde líquido o siente que bruscamente perdió líquido, tiene que acudir al médico, no tiene que estar esperando o quedarse en casa. En tercer lugar, siendo el caso más frecuente de infección, de RPM, las infecciones, entonces cuando hay una infección genital, cuando hay una infección cérvico-vaginal, cuando hay flujo genital, esto no pueden quedar sin tratamiento, sin manejo. Tiene que hacerse el tratamiento de esas infecciones. En el embarazo hay la tendencia a que este aumente. Entonces, se da el tratamiento correspondiente para controlar, mantenerlos controlados. En cuarto lugar, cuando hay factores de riesgo,
la gestante tiene que estar vigilada y tiene que estar en muchas circunstancias en el reposo necesario, en el reposo adecuado, sobre todo en una gestación ya en las últimas semanas, ¿no? En quinto lugar, lo que hemos insistido durante el curso de esta exposición es que hay que evitar los tactos vaginales en exceso. No hay que abusar del tacto. No se puede estar haciendo tactos a cada momento. Hay que hacerse cuando es necesario y por supuesto con todas las medidas de asepsia para evitar agregar un factor que podría ser primero RPM y después es coriomionitis. Y finalmente, en sexto lugar, señalamos acá que cuando hay incompetencia cervical, la paciente tiene que estar estrictamente vigilado, mucho más vigilado, y haber un manejo adecuado, porque si no, eso con seguridad se rompe la bolsa de las aguas. Creo que esa es la última lámina. Sí. Muy bien. Muy agradecido por su atención y espero algunas preguntas de parte de ustedes. Sí, Algo doctor. que no haya quedado muy claro. Sí, adelante. Justo hay una pregunta en el chat. Sí, díganos. Dice de Alexandra. Doctor, buenos días. Una consulta sobre RPM. Usted menciona que no puedo usar tocólisis en prematuridad extrema, pero en la diapositiva menciona que en esos casos sí puedo usarla. ¿Podría, por favor, repetir en qué casos sí debo usar la tocólisis? Sí. La tocólisis en RPM se hace en los casos de pocas horas, no en aquellos casos de muchas horas o en casos de infección, ¿no? Donde se sospeche de infección. La tocólisis con la idea en la que pueda madurar pulmón y pueda tener la gestante la posibilidad que un neonatólogo, un pediatra, está esperando que nazca su niño, ¿no? O sea, de manera temporal y en los casos que no tenga mucho tiempo o no hayan evidencias de infección. No tiene sentido y es un riesgo hacer tocólisis ahí donde tengo la sospecha de infección. Ok, ¿Alguna doctor, otra, gracias. alguna otra Sí, pregunta? hay una manito levantada de Miguel Grau. A ver, díganos, Miguel. Adelante, Miguel. Buenos días, doctor. Doctor, tenía una consulta. Usted mencionó que cuando había ruptura prematura de membranas nosotros podíamos... No le escucho bien, Miguel. Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, a ver, un poquito mejor, sí. Mencionó que cuando hubo ruptura prematura de membranas podíamos usar un espéculo estéril para observar de dónde salía esta secreción. Mi pregunta es, ¿por qué si podemos usar el espéculo estéril y no implica un riesgo de infección bacteriana y no podemos usar el tacto vaginal a pesar de que los guantes teóricamente están estériles? O sea, ¿por qué no podemos hacer tacto vaginal, pero sí podemos usar especuloscopía sin el riesgo? No me queda muy claro eso. Sí. El uso de espéculos es para el diagnóstico, la visualización directa y como medida y como principio general, todo instrumento que se use en una gestante tiene que estar adecuadamente estéril. Y entonces, la colocación del espéculo me va a permitir observar directamente lo que emerge a través del cuello y puedo hacer las maniobras y observar y corroborar el diagnóstico. Entonces, hay la necesidad para la evaluación y diagnóstico correspondiente, ¿no? Esa es la razón porque está usted buscando de precisar el diagnóstico, porque no siempre es muy fácil, a pesar que la mamá dice que está perdiendo líquido, no siempre es muy fácil observar y corroborar el diagnóstico. ¿Y sería conveniente durante la especuloscopía tomar la muestra del fornix posterior para analizar el líquido amniótico? Claro, sería ideal. Sería ideal tomar la muestra. Ya que estoy colocando mi espéculo y tengo líquido amniótico, entonces con eso hago las pruebas que me pueden no solamente confirmar, sino también pruebas complementarias en relación al líquido amniótico. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor Mascaro, hay dos preguntas más en el chat. A ver, díganos. A ver. Dice, cuando habló de RPM, ¿a qué se refiere exactamente con medidas conservadoras? Sí, a ver. ¿A qué se refiere en relación a medidas conservadoras?
Sí, cuando usted habló de RPM. Sí. Las medidas conservadoras en RPM se podrían dar siempre y cuando tenga un niño o una gestación que no ha completado la maduración, ¿no? Y no hay signos de infección, ¿no? Vamos a suponer, llega una gestante de 28 semanas, 30 semanas, el sacar a un niño a esa edad gestacional va a significar un problema en manejar la prematuridad. Entonces, si ha perdido líquido, esta ruptura es alta, si esta paciente no tiene signos de infección, puedo yo lograr que avance la gestación y en la medida en que no haya signos de infección, pueda asumir una conducta conservadora. Pero para eso yo todos los días tengo que hacer mi hemograma seriado, tengo que hacer el PCR, ¿no? Porque si yo clínicamente o con los exámenes detecto que se está instalando infección, se acabó la espera, se acabó la medida conservadora, ¿no? Entonces, no es que toda gestante que tiene un niño prematuro, por ejemplo, ya voy a terminar con la gestación, ¿no? Podría darse una medida y tiene que ponerse en la balanza la sobrevida del niño en la medida en que no tenga factores de amenaza con una infección que puede instalarse. Ok, doctor. Doctor, hay dos preguntas más. Sí, Dice, buenos días, doctor, de parte de Luis Garro. ¿Qué esquema de antibióticos recomienda dar? ¿Para RPM o para coriomielitis? Supongamos No que para ambos, doctor. No ya. dice, pero sería bueno para ambos. Ya, correcto. Mire, hace algunos años se usaba mucho la penicilina o la ampicilina en los casos de RPM. Hoy día lo usamos muy poco porque hay mucha resistencia, ¿no? Usamos más la cefalosporina, ¿no? La cefalosporina, ¿no? Y usamos la de primera o segunda generación. Y lo usamos pasadas las 6 horas, ¿no? Podemos usar también nosotros los aminoglucósidos, la gentamicina, la amicacina. Pero cuando tenemos nosotros una coriomielitis, allí lo que usamos es la cefalosporina, ¿no? Usamos bastante la ceftriaxona en nuestro medio, porque es cómoda, está al alcance. Usamos la clindamicina, ¿no? Y usamos la amicacina, ¿no? La amicacina. O sea, los aminoglucósidos. Combinamos 3 drogas para cubrir estos gérmenes, ¿no? Y mucho depende también de la disponibilidad que existen en los servicios para usar estos antibióticos, porque a veces no hay todo. Pero por otro lado, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un cultivo de este líquido que está perdiendo, ¿no? Sería excelente. Pero a veces no siempre tenemos la opción, tenemos la oportunidad, tenemos las facilidades, por eso es que actuamos en orden de frecuencia y somos muy agresivos con triple droga en los casos de infección intraamniótica, es decir, una coriomielitis, por el riesgo que ello significa para la mamá y para el bebé. Gracias, doctor. Doctor, una última pregunta. Dice, doctor, otra consulta. Mencionó que la RPM es la primera causa de muerte materna según un estudio del Instituto Materno Perinatal. Pero en la conferencia 1 que dictó, mencionó que la primera causa en Perú eran las hemorragias. Sí,
en relación a lo que es morbilidad, ¿no? Cuando yo les digo que la primera causa de morbilidad es el RPM, es en aquellas gestantes que se están controlando su embarazo, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos a mortalidad, la primera causa de muerte materna en el Perú es la hemorragia, ¿no? Pero en morbilidad es el RPM. Ah, ya, doctor, gracias. Muy bien, muy bien. Correcto, entonces hemos concluido la clase.